coordinando con su sectorista de la Cámara. Muy bien. Entonces, este es un módulo que parte de esto y requisitos y condiciones para constituir un consorcio. Cómo participar en un consorcio para contratar con el Estado. Estamos viendo el tema específicamente de contratar con el Estado. No estamos viendo los consorcios que tienen que ver con un tema de sociedades o societario, sino un tema de participaciones en un procedimiento de selección en una contratación pública. Y aquí hago hincapié algo. Algunos me van a decir, muy bien, para una contratación pública es necesario, es posible un consorcio. Y es posible en una contratación de menos de 8 UITs, o sea, donde no es un procedimiento de selección, sino es, digamos, el giro de la orden de compra, la orden de servicio directo. Probablemente le van a decir no a primera mano. Pero sí existe una posibilidad que aquellas contrataciones de menos de 8 UITs, ojo, y para este año 9 UITs, sí se pueda hacer, digamos, esta contratación mediante orden de compra o orden de servicio en consorcio. ¿Cómo? Cuando te solicitan la cotización, cotizas indicando que en caso se te confirme el buen precio o las condiciones de la cotización, tú lo vas a ejecutar en consorcio y para el cual das el nombre de las 2 empresas o 3 empresas que van a participar en el consorcio y el representante común, pero en la misma solicitud de cotización. Más tarde es bien posible y más adelante es casi imposible que te acepten o incluso te confirmen o te ratifiquen esa orden de compra o orden de servicio. Algunas instituciones públicas incluso no manejan bien esta condición y podrían poner reparos, pero ojo, nada impide para que así sea. ¿De acuerdo? Bien, ¿sí? ¿Estaba bien ese hincapié, Pablo? Sí, es correcto, doctor ¿Me Boris. dejé entender? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué pasa, Pablo? Que hay contrataciones públicas y todo lo que estamos hablando son procedimientos dentro del marco de un procedimiento de selección. Hay otras contrataciones públicas que no es procedimiento de selección y estas son justamente, Pablo, las que son menos de 8 ITs. Para este año se ha incrementado excepcionalmente hasta fin de año 9 UITs que se giran directamente una orden de compra, una orden de servicio, Pablo, luego de unas solicitudes de cotización que hacen las instituciones. Entonces, para este segmento no existe, digamos, legislado la posibilidad de contratar en consorcio, pero les estoy dando, y que acostumbramos a darles a los amigos de la Cámara, unos tips que aún en este supuesto sí sería posible, pero con esta consideración previa. ¿De acuerdo? Bien, bien. Visto esto, entonces vamos a ver nuestro consorcio. Vamos a romper primero algunos paradigmas de contratación pública. Estoy aprovechando que tengo cada mes personas nuevas que ingresan a esta aula, estas aulas mensuales que tenemos nosotros en la Cámara. Entonces, para hacer hincapié, algunas consideraciones que quiero desterrar. Primero, no se requiere para contratar con el Estado tener una antigüedad, o sea, una condición de que tienes tantos años o presencia en el mercado. No, tú puedes contratar con el Estado desde hoy día y sin haber vendido, digamos, un chicle, ¿verdad? Sí. Primero, en las contrataciones de menos de 8 ITs, que son contrataciones públicas, pero no son procedimientos de selección, y eso sí sería una contratación pública. Y en el marco de un procedimiento de selección, una contratación pública dentro del marco de lo que estamos viendo ahora, para un consorcio, también se puede contratar sin tener experiencia justamente con esta figura del consorcio. Muchos utilizan la figura del consorcio para incrementar la capacidad de contratación de una empresa o de una persona natural, pues que conformando un consorcio se utiliza la experiencia de uno y se incrementa para ambos. Y entonces en la siguiente contratación, esta empresa pequeña o recién naciendo podría engrosarse cada vez que constituye un consorcio sucesivamente. No se olviden que todas bases piden como experiencia siempre contrataciones por un ejercicio máximo de 8 años. Entonces, en 8 años, obviamente ya tenemos empresas sólidas con condiciones de participar en cualquier procedimiento de selección si es que tienen, digamos, continuamente contrataciones públicas en 1 año, 2 años, 3, para contar incluso hasta 8 años. ¿De acuerdo? Entonces, nunca te van a pedir una antigüedad. Tampoco te van a pedir pertenecer a un mercado expresamente, salvo autorizaciones expresas y contrataciones que tienen que ver con, digamos, comercio regulado o una actividad pues, supervisada. Como por ejemplo, si vas a
brindar el servicio de vigilancia, tienes que estar registrado en SUCAME. Lo mismo de limpieza, tienes que tener tu RNI del Ministerio de Trabajo. Lo mismo si vas a vender medicamentos o equipo, material médico, tienes que tener tu registro sanitario. Entonces, hay ciertas condiciones, pero no te piden a priori a la empresa misma una condición de este tipo. O sea, pertenecer a un mercado específicamente. Sí te puede pedir como experiencia cierta condición de experiencia. Por ejemplo, tú brindas limpieza, pero ojo, yo contrato y a los que tengan experiencia y que hayan limpiado, por ejemplo, hospitales públicos o clínicas, son centros de salud en general. Porque no es lo mismo limpiar una universidad, limpiar un banco o limpiar un hospital. Entonces puede haber que haya una subespecialidad del rubro limpieza en general. ¿De acuerdo? ¿Me dejo explicar? ¿Sí? Bien. Entonces, no se mide por antigüedad. Cuando hablamos de experiencia, quiere decir el volumen que tengamos de contrataciones. Por ejemplo, yo tengo en 8 años 120 contratos, que mi volumen de contratación hace 10 millones o 15 millones, pues esa es mi capacidad de contratar por la experiencia que vengo en el desarrollo del rubro al cual me dedico. Puede ser que tengo un año y ya tengo un contrato de 15 millones. Y ahí viene justo el punto que quiero determinar. No se mide por antigüedad ni pertenecer a un mercado, y la experiencia se va en comprobantes de pago o contratos, pero además algo muy importante, la experiencia de facturación puede ser general o específica, de acuerdo a lo que pida, y se debe definir cuál es la experiencia similar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en ningún caso se pide antigüedad de constituido. Tampoco pertenecer a un mercado en estricto, salvo actividades reguladas. No se mide por antigüedad, pero sí por facturación o contratos. Es decir, la experiencia se ve en los comprobantes de pagos, y cuando hablamos de comprobante de pago vemos boletas, facturas, hasta recibo por honorarios o contratos. O sea, comprobante de pagos o contratos. Y cuando hablamos de contratos, también involucramos, Pablo, a las órdenes de compra y las órdenes de servicio. Entonces, finalmente, ¿en dónde se deposita la experiencia de alguien que quiere participar en un procedimiento de selección? En las continuas contrataciones que haya tenido. Tú tienes experiencia o puedes acreditar experiencia porque tienes muchos contratos o has tenido muchas ventas o has tenido, digamos, abundante participación en cierto rubro. Y esto se va a ver reflejado solo en dos cosas. O tienes contratos o tienes comprobantes de pago. O ambos. Pero yo pongo o porque cuando se va a acreditar experiencia se pone uno u otro y no ambos. Ese es un tema que más adelante lo vemos y que incluso hemos tocado hace un par de meses. Bien, entonces, cuando hablamos del cúmulo de experiencias que tenemos como participante en procedimiento de selección, es la rutinaria contratación que hemos tenido en el rubro en el cual nos hemos especializado, que puede ser un rubro, 2 rubros, 3, hasta 5 o 10 rubros. Podemos tener varios rubros. Ejemplo, hubo una empresa de construcción que resulta que cuando hacía caminos de penetración en la selva, veía y había lugares donde no llegaban los tuppers de menú para los ejecutores de obra, para los trabajadores. Y no había tanto sajino, ni guanganas, ni otorongos para cazar. Entonces, preguntó a SUNAT si podía también él brindar este servicio de alimentación a sus propios trabajadores en lugares donde no había ni agua. Y la SUNAT dijo, puedes hacer todo a mí mientras me tributes y me paguen los impuestos. Le dijo, sepárame, digamos, como serie 1 y serie 2, el otro, y me ordenas y me tributas por otro rubro. Y claro, eran obras que demoraban mucho tiempo en penetración de la selva y que iban meses. Y esos meses les iban vendiendo desayuno, almuerzo y cena. Algunos comemos media mañana, otros también comemos media tarde, y otros nos gusta el postrecito y el lonchecito. Y entonces, imagínense, creó un catering también, expendio de alimentos a sus propios trabajadores que después estaba semi-subvencionado, pero tenía ese rubro. O sea, digamos, no hay un rubro único exclusivo, salvo, repito, una actividad regulada. ¿De acuerdo? Es más,
cuando tienes alguna actividad regular, incluso te puedes dedicar solamente a esto y ya no a ninguna otra actividad. No conozco un caso de ese tipo. Creo que he visto, sí, para el caso de vigilancia y también para el caso de recojo de residuos sólidos. Y no conozco otro caso más donde te digan, no puedes dedicarte a otra empresa. Bien, entonces, y ahí viene, la experiencia de factorización se puede medir en general o específica. Como digo, limpieza en general o limpieza de centro de salud, absolutamente específica. Y se debe decir, ¿qué considero centro de salud? Cuando digo similar, clínicas, hospitales, postas, cualquier otra sede de salud, pública o privada o mixta o municipal también, como por ejemplo lo es ¿cómo se llama? Esto de que hay en la Municipalidad de Lima Metropolitana, creo que donde está el ñau, y creo es una condición especial de centro de salud, que es municipal, público, privado, es una mixtura, pero también basta que sea un centro de salud, lo puedo pedir como específica, ¿de acuerdo? Y aquí viene un punto que quiero recalcar. En todos los casos, siempre va a servir la contratación entre privados. No quiere decir que cuando se pida una experiencia para una contratación pública, tiene que ser específicamente en contratos públicos. Por favor, desterremos esto. Por eso estamos rompiendo paradigmas acá, Pablo. Que no se les ocurra decir, oye, no, yo voy a participar en un procedimiento de selección público, entonces la contratación y la experiencia que debo manifestar y acreditar debe ser absolutamente pública. No, repito, no, y ahí está entre rojito, que puede ser de privados, ¿de acuerdo? Bien, vale como privados. Nunca exclusividad de contratos públicos, recalco. Ya indicamos puede haber una subespecialidad o algo específico, pero nunca exclusividad de contratos públicos, también valen y son válidos los privados, ¿de acuerdo? Bien, bien. Entonces, vamos a ver hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, Pablo. No sé si alguien te ha escrito. Yo ahorita no puedo ver el chat porque estoy con pantalla completa. Si alguien te ha hecho alguna pregunta, espero que nadie te haya preguntado a qué hora termina. Por el momento todavía no, doctor Boris. Creo que están bastante atentos y quieren esperar hasta el final para preguntar. No hay ningún impedimento para que me hagan una pregunta y tienen la posibilidad de abrir sus micros, por favor. ¿Ya? No vaya a Guardamos ser el cuando estaba sable. dictando yo un curso, Pablo, terminé, y no sé por qué, porque yo acostumbro a abrir el micro desde la primera frase. Al final pregunté, ¿hay alguna duda, algo que yo pueda, que quiere que aclare? No sé si puede repetir, me dijo la señorita. Claro, le digo, sí, no hay ningún problema. ¿Y qué parte? Desde el principio, me dijo. Me parece que alguien creo que quería hacer una consulta, doctor Boris. A ver. Creo que alguien habló. Guardamos el sable para el final, mejor esperamos. Ya. ¿Qué tal, amigo? Tenemos aquí, como le dije al público que yo conozco, y mi amigo Ricardo Beco es un insigne participante en procedimiento de selección con mucha experiencia, que yo con atención también, Pablo, como digo, absorbo esas experiencias. Por eso yo me dedico a esto y siempre las capacitaciones, Pablo, porque de una u otra forma, desde las preguntas, desde las dudas, también te sirve para volcar toda esa experiencia que tienes, y uno en tantos años tiene pues algo que compartir, y me doy cuenta que a muchos les gustan los tips. Digamos los tips, por favor, nada de jugadas, sino los tips, para darle un toque más ficho, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es un consorcio? Es un consorcio, en realidad, es un contrato asociativo por el cual dos o más personas naturales o jurídicas o naturales, naturales y naturales, se asocian. Y subrayen con esta palabra por un criterio de complementariedad. Y repito, complementariedad. Complementariedad de recursos, actitudes, e incluso para poder lograr una buena pro o ejecutar un contrato público. Entonces, su objetivo es contratar con el Estado, pero hay una palabra complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo aporto te sirve y te vale. O sea, AMPAI salva a todos mis compañeros. Si tú no tienes ISO, el mío debe valer. Pero ojo, hay excepciones porque hay bases que te piden todos y cada uno de los participantes en consorcio deberán tener y obtener ISO. Hay casos que piden así. E incluso hay entidades que dicen no se pide ISO porque esto restringe la participación de postores, pero es un tema para verlo en otra bolsa, en otro saco, en otra oportunidad. Pues bien, subrayamos la palabra complementariedad porque lo que tiene uno le va a aportar a otro participante.
¿de acuerdo? Le va a aportar. Entonces, ¿qué es un consorcio? Es un contrato asociativo temporal por personas naturales o jurídicas, jurídicas o naturales, que se asocian temporalmente para un procedimiento de selección. ¿Cabe la posibilidad que se constituya un consorcio para varios procedimientos? Sí, pero en todo caso se debe ratificar en cada procedimiento de selección a través de la promesa de consorcios y para ese mismo procedimiento, una vez adjudicado, en el ulterior contrato de consorcio. ¿De acuerdo? Bien, Pablo, ¿me dejé entender hasta aquí? ¿Sí? Sí, doctor Boris, todo claro. Entonces, podemos tener más o menos, ¿qué es un consorcio? Es un contrato asociativo muy temporal y muy simple, también lo vamos a ver ahora. Para nosotros vamos a ver incluso un modelo muy simple, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista contractual, un consorcio no origina la creación de una persona jurídica independiente, ni de sus miembros tampoco consorciados, ¿de acuerdo? En su forma, en contrato debe estar por escrito, y toda contratación pública debe estar figurada siempre por escrito. El contrato administrativo per se es una fuente de un contrato físico, escrito. No cabe la posibilidad de un contrato verbal o un contrato bajo otro medio, no, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene que ser inscrito, no tiene que ser registrado en registros públicos, como si es el caso de sociedades que conforman un consorcio. Las contribuciones realizadas por los consorciados permanecen en propiedad exclusiva de cada uno de ellos. No hay aporte de inversión como si lo hay en una sociedad, ¿de acuerdo? En las normas de contrataciones, los miembros son solidariamente responsables. En el caso de contratos privados, sí lo pueden separar, pero sí son solidariamente responsables. Y le digo, excepcionalmente se puede individualizar la responsabilidad, pero la ejecución contractual sí es solidaria. Excepcionalmente se puede individualizar la responsabilidad, ¿ya? En caso de solidaridad, la entidad reclama tanto a todos sus miembros como si fuera uno solo. Y esto representa en la medida de que son solidarios, esta consideración es en la ejecución contractual. ¿De acuerdo? Luego de registrar en el SEACE, con el consentimiento de la buena pro, es obligatorio perfeccionar un contrato de consorcio que tenga las mismas condiciones en la cual estuvo la promesa de consorcio. La promesa de consorcio es un documento que es el anexo 5 de toda base administrativa del OCE, que tiene un formato muy simple que vamos a ver al final también, ¿de acuerdo? Pero luego de esto se formaliza un contrato de consorcio que debe tener exactamente las mismas condiciones de la promesa de consorcio que nos hizo participar en ese procedimiento de selección. Pues bien, vamos a ver algunas condiciones para constituir un consorcio, pero previamente hacemos un alto, Pablo, y vemos si hay una pregunta, alguna duda hasta acá, o esperamos el sable final, como dijo nuestro amigo Ricardo. ¿No hay ninguna duda todavía? No. Parece que por el momento no. Por el chat no se ha incluido ninguna pregunta. A Pero ver. Alex está levantando la mano. Sí, justo eso iba a mencionarles. Tenemos una persona que está queriendo consultar. A ver, el señor Alex Cusiche. ¿Puede activar su micro, señor Alex, si desea, por favor? Buenas tardes, doctor Boris. Buenas tardes Alex. a todos los participantes. Bueno, me acabo de conectar a la reunión. Está muy interesante justamente a lo que yo me dedico, pues me gustaría expresarme un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Es al rubro de fabricación de muebles y estructuras metálicas y estamos interesados en participar en las licitaciones o contrataciones con el Estado. Entonces, justamente lo que estaba explicando usted, doctor Boris, sobre para realizar el consorcio, necesariamente es juntarse entre dos empresas, dos rubros para realizar para realizar el expediente o juntarse para presentarse al Estado. Esa era mi consulta, doctor. Bien, Alex, yo te sugiero, Alex, que voy a enviar un material después de clase y que tiene que ver uno, que es una directiva de consorcios que les va a llegar a todos, que ya lo tiene Pablo. Aparte, también va a llegarles mi PPT, ¿de acuerdo? Y te adelanto, Alex, que no es necesario ni es obligatorio, a veces es una necesidad de los participantes que tienen una experiencia o tienen alguna falencia o necesitan un refuerzo en algo que otro tiene y que juntos se complementan
para lograr una buena pro y un contrato ulterior en una institución. ¿De acuerdo, Alex? Entonces, te solicito que estés atento porque justamente viene acá lo que voy a desarrollar en este momento, las condiciones para constituir un consorcio. ¿Bien? Ok, doctor, sí, estaré atento, muchísimas gracias. Sino que también comentarle que es la primera vez, pues, que nos gustaría participar en una licitación, una contratación con el Estado, entonces, es básicamente desde que me gustaría tal vez la explicación desde una base, ¿no? Cómo poder iniciar en en estos contratos con el Estado. Encantado, Alex. Y una vez al mes estamos acá para darles algunas pautas y también tenemos nosotros una mesa de asesoría a los socios de la Cámara y esperemos que puedas entrar cuando tengas tiempo, obviamente, y cuando sea, y así sea, te esperaremos y si es posible, digamos, darte mayor información o darte formatos, afiches del OCE para invitarnos a participar con el Estado con el cuidado y el tino debido, porque contratar con el Estado tampoco es una perita en dulce. ¿De acuerdo? Bien, sigamos, Pablo, entonces. Gracias, Ok, Alex. gracias, doctor. Sí, Gracias, antes de gracias. continuar, doctor Boris, igualmente comentarles, complementarles un poquito lo que mencionó el doctor. El formato que está compartiendo el doctor Boris yo lo proporciono, lo voy a brindar igualmente vía correo, ¿no? A todos los inscritos para que igualmente puedan contar con este material. Prosiga, doctor Boris. Más o menos para hacerles nomás llegar este recordatorio. Gracias, Alex. Y entonces tenemos acá, señores, la directiva. La directiva de consorcios, que es la directiva 05-2019, vigente. Esta directiva detalla la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Explicaremos esta directiva, explicaremos las bases estándar que tenemos y explicaremos también alguna casuística de contrataciones públicas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver? Primero, según las bases de cada procedimiento de selección, ojo, las bases de cada procedimiento de selección, no estoy hablando de la directiva, después voy a ir nuevamente a la directiva, las bases de cada procedimiento de selección pueden solicitar tres cosas. Uno, el número máximo de consorciados, o sea, en este procedimiento, cuántos se pueden consorciar como máximo, establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. No puede ser un consorciado que tenga menos del 10%, 20 o 30%, si son 3, 2 o X, ¿de acuerdo? Y tercero, se puede exigir que el integrante que aporte mayor experiencia, llámese mayor facturación o mayor contratos, acredite un porcentaje mínimo de participación en este consorcio. Ejemplo, tengo 3 consorciados. Uno me está demostrando que tiene 1 millón de experiencia en contrataciones públicas, otro tiene 100.000 y otro tiene 0. Y las bases puede decir, aquel que aporta mayor experiencia a este consorcio, este que tiene 1 millón, tiene que tener una participación mínima de 30% o 40%. Lo cual quiere decir que deja este 60% a los otros 2 participantes, y este es un ejemplo exacto de lo que tengo al final de clases en un Excel, ¿de acuerdo? Entonces, repito, no la directiva, sino las bases del procedimiento de selección puede establecer 3 cosas. Un número máximo de consorciados, y eso se ve en las bases. Pregunta, yo me pregunto, porque esta es una pregunta que de todas maneras me debieron hacer, ¿y en qué parte de las bases está esto? Muy bien, casi todas las bases lo tienen en los requerimientos técnicos mínimos, en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el expediente técnico. Llámese, en las condiciones de las bases te piden un número máximo de consorciados, aquel porcentaje mínimo de participación de cada consorciado o aquel que aporta mayor experiencia al consorcio, qué porcentaje mínimo debe tener. ¿De acuerdo? Bien, bien. ¿De acuerdo? Eso es parte de las bases. Ahora vamos a ver lo de la directiva y lo de la ley de contrataciones. ¿Bien? Bien. Entonces, condición pre- y postcontractual. Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato se imputan a todos. Ojo, todo lo que sucede en el procedimiento de selección se imputa a todos. Se aplica a cada uno de ellos salvo que corresponda por naturaleza de la infracción, por la promesa o el contrato de consorcio, se pueda individualizar. Les dije antes de tocar este tema que era una excepción absolutamente extrema, que sí se puede en la etapa precontractual individualizar la responsabilidad, pero ya en ejecución de contrato no se puede individualizar. En ejecución de contrato todos son absolutamente solidarios.
en la etapa previa, precontractual del procedimiento de selección, por ejemplo, yo soy el que tiene una contratación y una facturación que estoy acreditando y el otro no tiene nada, pero resulta que mi contratación o mi facturación no es exacta, o ¿sabe qué? Era un contrato de 100.000 y yo le agregué un cerito para que diga 1.000.000, eso va a ser absoluta y única responsabilidad y lo voy a poder individualizar del otro participante en el consorcio cuando diga que cada uno asuma la responsabilidad con respecto al aporte documental en el procedimiento de selección. Eso es muy importante porque a veces nos consorciamos que alguien que no sabemos. Amigo, yo tengo 1.000.000, pero resulta que tenía 100.000 y era un contrato público. La institución verificando dentro de ese procedimiento, pero ¿cómo puede firmar un contrato por 1.000.000 si se convocó por 100.000? Entonces, estas mentiras tienen piernas muy, muy cortas, pero además son verificables absolutamente con la sola observación del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado del SEASA. Entonces, yo le dije a mi partner, tengo un contrato de 1.000.000, pero no era ni siquiera de 100.000. Le había puesto un cerito y ya no era 100.000, sino 1.000.000. Entonces voy a ser responsable y en ese caso sí se podría individualizar. Pero ¿qué pasa? Si gané con ese contrato, nunca se verificó y nunca se descubrió, nunca hubo control posterior y ya en la ejecución contractual, resulta que fallamos el contrato y nos resuelven el contrato, ambos vamos a ser solidariamente responsables. Yo y mi partner, mi consorciado, 2 o 3 que tengamos en común, vamos a ser solidariamente responsables, ¿ya? En la individualización por la etapa precontractual, en el caso del presunto infractor, este debe acreditar y demostrar esa individualidad para efectos de la responsabilidad no solidaria. Porque la regla general es responsabilidad solidaria en etapa precontractual y postcontractual. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Algunos impedimentos específicos. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales. ¿Qué quiere decir? Me presento a esta institución y me presento en consorcio con A, pero después me presento solo y después me presento en consorcio con X. O sea, tengo 3 ofertas. No puedo. Se podría hacer esto en el caso de ítems o renglones, como le conocen en el extranjero, donde en un ítem puedo ir con un consorciado, en otro ítem puedo ir solo y en otro ítem puedo ir con otro. Pero no puedo, incluso en los casos de ítems o ítems, ir en un mismo ítem o en un mismo procedimiento de selección con ofertas individuales y en consorcios asumidos en distintos participantes. No es posible esto, ¿de acuerdo? No se puede conformar más de un consorcio, un procedimiento de selección o el ítem cuando el procedimiento de selección según se trate de ítems o ítems. ¿De acuerdo? ¿Bien? Sí, Pablo, te pregunto a ti, ¿está clarito? O sea, ¿me entiendes, Pablo, cuando te digo no puedes jugar a 2 cachetes ni a 3 cachetes? ¿Sí? Claro que sí, doctor Boris. Bien, entonces, cuando vas a participar en un consorcio, tu oferta debe ser íntegra para ese procedimiento de selección en consorcio o individual. Pero cuando son renglones o son ítems o son procesos que tienen varias, digamos, contrataciones dentro de un marco, en cada ítem sí podría ser individual, pero no más de una en cada ítem. ¿De acuerdo? ¿Sí, Pablo? ¿Me dejé entender? Sí, correcto, doctor Boris. Bien. Entonces, esos son impedimentos específicos. Un requisito indispensable. Se debe contar con inscripción vigente del RNP, Registro Nacional de Proveedores. Nadie existe en una contratación pública si es que no cuentas con su RNP. Alguien le va a decir, sí, pero las de menos de UIT y las contrataciones directas, es posible. Pero ¿saben qué, señores? Grábense esto. Aún así, insisto, no existimos si no tenemos RNP. Ni siquiera vas a poder cobrar, ni siquiera vas a poder ingresar al sistema, ni te van a poder dar la buena pro, ni te van a poder, digamos, configurar de una u otra forma que has ganado. Incluso esto se va a bloquear hasta las de menos de 8 ITs también. Entonces, el requisito indispensable es contar con RNP vigente, sea un procedimiento de selección o incluso una contratación que tenga que ver con menos de 8 ITs. ¿De acuerdo? Y esto es independientemente de la prestación que se haya obligado a cada integrante del consorcio. ¿Por qué? Porque en el caso de consultoría, uno puede tener un RNP de bienes, un RNP de servicios y un RNP de obras. Porque puede ser que esta contratación tenga parte de bienes,
parte de servicios y parte de obras. Dorcas, ahorita te atiendo. Fíjense, es posible que vamos a hacer una remodelación de esta área. Y hay una parte que voy a comprar nuevo mobiliario. Ah, entonces son bienes. Y hay otra parte que me van a resanar paredes. Y hay otra parte que me van a hacer una obra porque me van a hacer un estrado ahí y me van a hacer un baño. Ah, entonces hay bienes, servicios y obras. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Contrato, bienes, servicios, obras? No. Se va a llamar el procedimiento de selección aquel que influya en el mayor monto en el procedimiento de selección tendrá esa materia de convocatoria, pero los participantes, si van a hacer la parte de servicios, tendrán RNP de servicios, y si van a hacer parte de obras, tendrán RNP de obras, o simplemente con los servicios y los de bienes podría ser suficiente. ¿De acuerdo? Pero es posible esto. Dorcas, te escucho. Ahora sí, una mano. ¿Qué tal, doctor Boris? ¿Qué tal? Le saluda Luis Bendezú. Luis Quería Bendezú, hacer ¿cómo una estás? ¿Qué tal? consulta referente a las 9 UITs, las contrataciones menores a 9 UITs. Sí. Tengo entendido que cuando una cotización realizada por parte de una empresa no pasa de menor, es menor a una UIT, no se necesita RNP para hacer la contratación. ¿Es correcto? Es exacto, es justo lo que yo mencionaba. Y también, Luis, tampoco se necesita en las contrataciones directas. Sin embargo, lo que les estoy diciendo a los amigos de la Cámara, aún así, por favor, todos tengan RNP. No olviden o no dejen de inscribirse o tener su RNP, aún para contrataciones de menos de 8 ITs o 9 ITs hasta fin de año, o para contrataciones directas. Imagínate una contratación directa de millones que no tengan RNP, no van a poder ingresar al sistema, no van a poder conectarse con los códigos para cobrar ulteriormente, aunque después se regularice, porque esto sí se regulariza. Mi recomendación es tengan primero su RNP, porque en caso de bienes y servicios, es de hoy para mañana lo tenemos. Para el caso de consultoría de obras y obras, es un procedimiento que demora un poquito más, pero si vamos a contratar con el Estado, tentémoslo y tengámoslo, porque es procedimientos muy rápidos y cada vez es más fácil el acceso, Luis. Gracias por la pregunta. Entonces, perdón, estamos viendo, el objeto del procedimiento está identificado por la ficha de la convocatoria. Claro, en la ficha dice si es bien, servicio u obra. Y ahora, señores, es probable que se vaya a bifurcar. En los servicios tenemos servicios en general, consultorías en general y consultoría de obras. Se vaya a bifurcar por la especialización del RNP en bienes, servicios, consultoría de obras y obras. Pero esto es más probable que se dé con la siguiente modificación de la ley. ¿De acuerdo? Mientras tanto tenemos bienes, servicios y obras. Y dentro de los servicios tenemos servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de consorcios, basta que uno de los integrantes del consorcio se haya registrado como participante del procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante deba contar con inscripción vigente y salva a todos los consorciados. Pero ojo, he visto algunos casos que el sistema impide. Y les digo, yo me voy a consorciar en 3 o 4 ítems de un mismo procedimiento de selección. En un ítem voy solo, muy bien. En otro ítem voy con otro consorciado. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué hemos visto? Que el sistema no lo admite porque el RUC que vinculó al RNP cuando participaste o te registraste en un procedimiento de selección no te permite en otro, con otro consorciado, y si ya te consorciaste, no te permite ese mismo RUC participar con el otro consorciado. Creo que esto ya se ha superado. Creo que esto todavía, digamos, tiene impedimento. En algún caso he visto que continúa este impedimento. ¿Y cuál es la salida? ¿Cómo es la salvación para estos casos? Si vas a participar solo, va a ser tu RUC, y si vas a participar en consorcio, vas a afiliar tu RUC y va a estar en impedimento. Y si vas a formar otro consorcio para otro ítem con otro participante, esto solo se da en los procedimientos de selección de ítems. Si son procedimientos distintos, no se da este problema. Pero vamos a ver un problema real, práctico, que se da en los procedimientos de selección por ítems en una misma institución, en un mismo procedimiento. Mi recomendación es, te inscribes con tu RUC, haces tu consorcio con otro participante con tu RUC registrado, y en el otro, que te vas a consorciar con otro, te registras el RUC del otro consorciado y no tuyo,
porque hay impedimento para colgar esa información y a veces cuando ya da las 10 de la noche, 11 de la noche, que acostumbramos a colgar los procedimientos de selección, a colgar nuestras ofertas, ya es muy tarde para reaccionar y para registrarlo también. Aunque sí es posible registrar a cualquier participante hasta antes de la presentación de ofertas mismas. ¿De acuerdo? Bien. Pablo, dime si me dejé entender porque como que este temita es un poquito muy casuístico. Un poquito más, pero sí, sí, doctor Boris, hasta el momento todo claro. Igualmente recordarles de repente a las personas que recién hayan ingresado que cualquier duda o consulta que puedan tener, igualmente pueden levantar la mano o activar su micro para que igualmente el doctor Boris los pueda ayudar a despejar cualquier duda o consulta que pueda estar ahí pendiente. Bien, como nuestro compromiso en la casa, en la Cámara, Carlos, aquí en casa, en Cámara de Comercio de Lima, es siempre hacer lo más casuístico, lo más práctico. Entonces, a veces tengo condiciones que suceden en el día a día, en la cuestión práctica, y esto es justamente en el caso de consorcios, para un proceso que tiene muchos ítems o renglones. Sucede que había un impedimento en el sistema cuando en un ítem te registrabas solo, en un ítem con un consorcio, y otro ítem querías registrar con otro consorcio, ese mismo RUC ya no podía, el RP ya no se podía. Mi recomendación es, inscribe también a tu co-consorciado o a uno de los tres, a quien sea, para que cada ítem, el registro que te valga o te habilite, sea el RUC del consorciado y no el tuyo mismo, por este impedimento técnico de sistema, pero no jurídico y no de presentación de ofertas como tal. Cualquiera va a decir, oye, pero eso no es impedimento, pero por supuesto que no. Pero en la práctica se está llevando esto, ¿sí? Bien, entonces, para efectos de participación de un procedimiento de selección, el consorcio debe presentar en su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas y esto es subsanable. ¿Qué quiere decir? Que si hoy mi representante legal está aterrizando en Lima, pero mientras no aterriza, no puede firmarme la promesa de consorcio, o me lo firmó, pero no lo legalizó, porque tenía que hacer mucha cola en el notario, entonces presento mi oferta y esto es subsanable. Pero la subsanación tiene que ser exactamente igual, idéntica en el mismo documento original que firmó. Pero la legalización de firmas para presentar un consorcio es subsanable, lo cual me obliga a decirles que toda oferta que contenga una promesa de consorcios debe ir legalizada por todos y cada uno de los consorciados. ¿De acuerdo, Pablo? ¿Sí? Bien. Dicho en contrario sensu, a veces aclara mejor. Bien. Entonces, ¿qué condiciones mínimas debe tener el consorcio? Son 5. Primero, debe tener la denominación social de todos y cada uno de los consorciados. Segundo, designación del representante común del consorcio. Ya se entiende que cuando designamos un representante común del consorcio, puede decir, designo al señor Mario Alberto y o Jesús Javier para que en forma individual o conjunta puedan representar el consorcio, también es posible cuando son 2. Pero debe haber un representante común del consorcio en todos los actos. El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido para contratar con el Estado, que es una de las condiciones de todos los participantes en procedimiento de selección. Deben designar como tercera cosa el domicilio común, los integrantes del consorcio, el representante común y tercero, domicilio común. Cuarto, las obligaciones que corresponden a cada consorciado deben estar descritas en la promesa del consorcio y también debe tener el porcentaje de las obligaciones que obtiene cada consorciado. Son 5 cosas entonces, ¿de acuerdo? Pero ahí viene un punto acá. En caso de contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución de contratación. Esto es, no vinculadas directamente a dicho objeto. Esto lo voy a tener que recalcar más adelante, pero les adelanto. O sea, tiene que ser cualquier cosa que no sea de otros aspectos administrativos, económicos, financieros. Por ejemplo, yo voy a ser el que aporta la carta fianza. Yo voy a ser el que va a cobrar. Esto no te habilita para que la promesa de consorcio sea válida para los que aportan o para los que les va a servir ulteriormente. Me explico. Si yo voy a participar en un procedimiento de selección y yo digo que el señor me va a consorciar y él tiene la experiencia del 80% y yo tengo 20%, o tiene 99% o 100 y yo tengo 0, este señor se tiene que obligar a ejecutar las condiciones del contrato, objeto de contratación, la prestación misma. De lo contrario, esta experiencia no me la puede trasladar.
Y si yo no pongo lo mismo, esta experiencia de este contrato, si ganamos, no lo voy a poder utilizar para ulterior procedimiento de selección. Reitero, no valdría si este señor que me va a apostar, me va a dar la experiencia, dice, yo solamente voy a cobrar, yo solamente voy a facturar, yo solamente veo aspecto administrativo, veo la cuestión financiera de la carta de fianza, pero no hago ni ejecuto la prestación, ni me vinculo al objeto materia de contratación. Esa experiencia que me trae no sirve. Y lo mismo, si yo no puse, no me voy a poder llevar esa experiencia, este procedimiento, si es que gano. En consecuencia, ese consorcio está mal constituido. O sea, debe indicar expresa literalmente la obligación materia de contratación, que lo vamos a ver ahora con mayor detalle. ¿De acuerdo? Tratados de bienes solo se van a considerar obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación como fabricación o comercialización. Si pones otra cosa que sea distribución, logística, no vale. Pero si en caso de bienes tú dices que vas a fabricar o vas a comercializar, vale. ¿Qué cosa? Esta condición que participa en consorcio. No corresponde considerar experiencia presentada en los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva, como actividades accesorias, como el aporte de materias primas, como que el aporte de combustible, la infraestructura, el transporte, el envasado, el almacenaje o cualquier otra condición que no tenga que ver con fabricación o comercialización en el caso de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, en consecuencia, debe ponerse en cada promesa de consorcio, debe ponerse necesariamente la acreditación de experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por él o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de contratación. Repito, reitero, entonces, es una condición ineludible. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? Que para que la experiencia del postor valga en la que me trae y la que me llevo, se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de contratación, de acuerdo a lo declarado en la promesa de consorcio. Muy bien. Entonces, ya cerrando, en caso de procedimiento convocado bajo modalidad de ejecución contractual concurso oferta, deben identificar cómo, en el caso de concurso oferta, yo tengo un RNP de tal condición y el otro tiene de otra condición. Y otra cosa ineludible es el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. El cumplimiento del contenido mínimo de la promesa de consorcio no es subsanable. O sea, estas 5 cosas no es subsanable. ¿Qué cosa? Identificación, denominación o razón social de cada consorciado. Segundo, designación de representante común. Tercero, domicilio común. Cuarto, obligaciones de cada uno y el porcentaje de obligaciones de cada uno. No es subsanable. Eso no es subsanable. El cumplimiento del contenido mínimo, que son estas 5 cosas, no es subsanable. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones con respecto al objeto de contrato y dicho porcentaje debe ser expresado en número entero sin decimales. Ahorita vamos a ver un par de modelos. Mínimo, en los procedimientos de selección cuyo objeto requiera participación de empresas que realizan actividades reguladas, intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de combustible, comercialización, medicamentos, material, equipo médico, únicamente deben cumplir los requisitos que disponga la ley de la materia aquellos integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad. Y ahí viene la pregunta. Pero un ratito, si usted me está diciendo, si es que solo vale aquellos que se han comprometido, ¿cómo puede ser que ahora me diga que si uno no se compromete a hacer una actividad regulada, entonces no necesariamente en ese caso se va a exigir ese cumplimiento de actividad regulada para este consorciado? ¿Por qué? Señores, porque hay muchas condiciones para constituir un consorcio. A veces uno lo hace para ganar un procedimiento de selección, otro lo hace para contar con la experiencia y a veces lo hace para facturar. Señores, y por favor, hasta aquí nomás la grabación. Ejemplo. Yo soy uno que me voy a consorciar, pero la SUNAT me ha embargado. Estoy acá. ¿Qué hago? Me consorcio con otro y no le doy la experiencia o no necesita la experiencia, pero le doy únicamente que él va a cobrar, que él va a girar. Y como no está embargado, él girará y cobrará el 100%. Y después, aunque me den 99.9, vale. ¿De acuerdo? 1000 veces voy a negar esa recomendación, porque no es una recomendación, es una realidad, una cuestión que sucede. Es un tip. Después van a decir, no, vino un expositor enseñando jugadas. No, son tips. ¿De acuerdo? Vale, sí.
Es que hay muchas condiciones más que se pueden formular un consorcio y para cada caso concreto vale. Entonces, la acreditación de experiencia en postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto de materia de contratación. Si no, no vale. Pero de acuerdo a esto, a la promesa de consorcio, por la condición de complementariedad que hemos hablado en un principio. Tengo ejemplos por acá. El monto de facturación de cada integrante del consorcio se obtiene en la sumatoria de montos. O sea, este tiene 0, nunca ha vendido ni un sol, su factura dice 0, vale 0. Este tiene 100.000, este tiene 10 millones, se suman 10 millones 100.000, 0. 10 millones 100.000, 0, sí. Entonces, ¿no tiene nada que ver que este tenga 0 y no pueda tener un porcentaje de consorcio mayor a 0? No, nada que ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ejemplo. Aquí tengo un consorciado A que tiene de experiencia todo esto de aquí. Tengo un consorciado B que tiene esta experiencia. Y tengo este consorciado C que tiene esta experiencia. Fíjese, probablemente este tenga menor experiencia que este, que este y que este. Y en la promesa de consorcio le pongo 50%. ¿Por qué? Porque las bases me pueden ver alguna condición u otra no. Ejemplo, vamos a ver otro. Quiero terminar con este material, por favor, y quiero mostrarles ahora otro material. Ejemplo. Primero, vamos a ver cómo es una promesa de consorcio real, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es una promesa de consorcio. Esta es una promesa de consorcio que lo tengo acá. Díganme ustedes si en pantalla están viendo este modelo que tengo acá junto con ustedes. ¿Están viendo? Pablo, dime si están viendo esto. Sí se logró ¿Pablo? visualizar, doctor Boris. Sí, entonces lo están viendo todos. Tengo un modelo para ver en la práctica lo que hemos venido conversando. Y tengo 3 minutos para terminar esto, pero no tengo ningún problema en quedarme unos minutos más. Me van a disculpar. Me llené de pelota. Hay 5 cosas que debe tener toda promesa de consorcio. Este es un formato real de un procedimiento de selección. Los integrantes del consorcio, Inversiones La Padula, Negociaciones Reynoso y Oblitas, Diego Pedro García Rebagliati, vamos a ver qué lisuras dicen en el próximo programa, designan como representante común Ronnie Buitrago Piscoya, este es uno de los nuestros, como representante común del consorcio. Del Ministerio de Deporte y las Jugadas, tenemos integrante consorcio, representante común, domicilio común, Girón Ronaldo, no podría ser otro. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, aquí está, obligaciones, y el porcentaje de las obligaciones de cada uno. Debe sumar 100, 100. Ahora, bien, 5 cosas. Integrante del consorcio, representante común, domicilio común, obligaciones de cada uno y porcentaje de obligaciones de cada uno. Muy bien. Ahora, nos centramos a lo más importante de la promesa de consorcio. ¿Qué cosa tiene que tener una promesa de consorcio para que la experiencia que te están transmitiendo valga y para que tú estés conformando este consorcio te sirva para el siguiente procedimiento de selección? ¿Qué dice la directiva 05 que ustedes la van a tener en manos dentro de un momento? Que si tú quieres aportar experiencia y tú quieres llevarte experiencia, tienes que haber ejecutado la prestación de este contrato, de lo contrario no sirve. Ejemplo, yo solamente voy a facturar porque el otro no puede tributar. Entonces, ¿qué experiencia real tengo yo en esta ejecución de contratos si solo he facturado? Ninguna. En consecuencia, no te va a servir para conformación de otro consorcio con esta experiencia de este contrato que has tenido. Tú has facturado de repente el millón entero, pero como no has ejecutado la prestación, no te va a servir entonces. ¿Es posible esto? Sí. O sea, fíjense, lo que estamos recalcando acá es lo que la directiva, lo que la ley dice, lo que acabamos de mencionar en clase, es que para que tu experiencia valga, la que traes y la que llevas, debes obligarte al cumplimiento de las obligaciones vinculadas directamente al contrato. Y si no las pusiste, no te van a valer. Entonces, ¿solamente vas a facturar? Sí, no me interesa porque solo debo facturar. Yo no voy a participar nunca solo. Estoy facturando porque el otro no puede facturar. Muy bien. Entonces, vale. Pero para engrosar a un participante, no. Ejemplo, aquí tenemos la Padula, tiene 10%, Reynoso tiene 20% y Diego Rebagliati tiene 70%. En todo suma 100. Pero fíjense que él tiene cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de contrato y además facturación. Cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de contrato y además administración del contrato. Y el otro, cumplimiento de obligaciones directamente vinculadas al objeto de contrato y además el transporte. Todos los demás son accesorios, pero lo esencial y para que esta experiencia valga debe ser esta consideración que acabamos de ver. Ejemplo, lo cierro con un Excel. Ayúdame, por favor, a existir. Pablo, ¿estás viendo ahora este Excel que tengo ahí? Sí, sí se ve correctamente. Bien. Bien, amigos. Ajá.
¿Cómo hago para ver esto? Bueno, yo no soy muy bueno en esto, pero aún así, lo que estoy haciendo es ya, más de lo que hace cualquier abogado, ¿ah? Yo solamente para los honorarios aprendí esto. Así que vamos a ver. Ejemplo, señores. Tengo aquí unas bases que me dicen máximo 3 consorciados. El que aporta mayor experiencia tiene que tener 20% de participación. Y no hay porcentaje mínimo de cada participante. Mi contrato va a ser de 1,5 millones y me pide con experiencia también 1,5 millones. Uy, qué bonito. Reglas. Este es un consorcio ejemplo. Me pide máximo 3 consorciados, A, B y C. El que aporta mayor experiencia debe tener 20% mínimo de participación del consorcio. A ver, ¿quién tiene mayor experiencia acá? 200, 600, este tiene 1,114,000 tiene esta experiencia, entonces debe tener mínimo 20% de consorcio. Aquí está, mínimo 20% de consorcio. ¿Cuánta experiencia tiene? 1 millón está aportando. Este está aportando 345,000 de experiencia. 345,000 de experiencia, entonces no me dice porcentaje mínimo de cada consorciado. Y este señor me está aportando como experiencia 217,000. Pero le pongo 79%. ¿Por qué? Como la ley no me dice un porcentaje mínimo de cada uno, y este gallo, el más chiquito, resulta ser que consiguió el negocio, pero de experiencia tiene casi nada, y este tiene casi toda la experiencia, y entre ellos debe sumar 1,500,000 de experiencia mínima, y me paso porque tengo 1,677,000. Este chiquitito quiere crecer de la noche a la mañana, entonces se pone como experiencia 79. Y si no me pondrían el que aporta mayor experiencia de tener 20%, a este también le pongo 1%. Y a este le tendría que poner, ¿cuánto? 88%, no, 98%. Miren, claro, 98% le podría poner. Pero como me ponen el que aporta mayor experiencia debe tener mínimo 20%, entonces tengo que poner aquí 20%. Y entonces cambia. Aquí ya este queda con 79%, ¿no? Y ya tengo 100% de mi consorcio. ¿Se dan cuenta? Entonces, este chiquito quiere crecer. Entonces está aprovechando al máximo la experiencia que le da este. Las bases no le dan ni un centímetro más, porque le dice máximo 3 consorciados, ya tengo 3. El que aporta mayor experiencia, máximo 20% mínimo 20% de participación, sí, pero no me dice el porcentaje mínimo de cada uno, entonces yo ¡plum!, me subo a 79%, y le pondría más. ¿Qué significa esto? Que este chiquito tiene solo como experiencia, ¿cuánto? 217,000, pero si este contrato que lo gana es de 1,5 millones, se está llevando de experiencia para su próximo proceso de selección 1,085,000. Este que tiene el único por ciento de 1,5 millones va a llevarse solo 15,000. Y este que tiene 20% de 1,5 millones se está llevando 300,000. El 20% de 1,5 millones sería 300,000. Se está llevando. Con lo cual quiere decir que si tiene 1,114,000 más 300,000 va a tener 1,400,000. Este de 345,000 más 15,000, 1 millón va a tener 360,000 nada más. Le subió 15,000, que es la experiencia que se está llevando. Pero este enano, que tenía 217,000, y si se pone 79%, se va a llevar la experiencia de 185,000, para el próximo contrato casi igual al que tenía mayor experiencia. 1,402,000. Eso se va a lograr cuando ponga en su contrato que se obliga a ejecutar las prestaciones en materia de contrato que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bien. Aquí preguntas, pero antes de preguntas quiero darles un ejemplo. Un ejemplo ya temerario. No me hagan caso. Esto ya es el extremo del extremo y esto no les voy a dar, esto lo voy a esconder. 1000 veces voy a negar que alguna vez les enseñé esto. Pablo, ¿estás conmigo? Sí, aquí ¿Sí? estoy, doctor de Boris. Vas a ser mi cómplice. 1000 veces voy a negar, Pablo, que les enseñé esto, ¿ya? Claro, claro que sí. Top secret. Este es una actividad regulada. La actividad regulada, ¿qué cosa es? Algo que solamente empresas que tienen autorización la pueden ejecutar. Muy bien. ¿De qué se trataba acá? De eliminar residuos sólidos provenientes de eliminación del narcotráfico, esas cosas que se queman. Y que no se queman precisamente un cohete, sino que se queman pues, en el barbadillo que se quemaba antes, pero ahora están contratando una empresa del extranjero que viene con experiencia en mucho de esto. Y aquí tenemos una empresa que viene de España que tiene mucha experiencia. Y nuestra empresa peruana tiene todas las autorizaciones, pero no ha quemado nunca no ha quemado nada, pues no ha quemado nada.
Nunca ha eliminado esta droga incautada, por decirlo de alguna forma. Pero esta empresa sí, en Europa ha participado y tiene experiencia de 200 millones de euros. Entonces, tenemos un gran problema. Primero, tenemos a los integrantes. Segundo, tenemos a ¿quién? Al representante común. Tercero, el domicilio común. Cuarto, las obligaciones de cada uno. Y quinto, el porcentaje de cada uno. Ahí les pregunto, si todas las autorizaciones para hacer el servicio lo tiene el Chapo Perú, pero nunca ha hecho ningún servicio, porque es la primera vez que se hace en Perú este servicio, entonces nunca va a poder ganar. Y si tiene toda la experiencia y lo ha hecho en el extranjero, Cataluña de España ha hecho este servicio allá, pero no tiene ninguna autorización en Perú, entonces nunca va a poder ejecutar el servicio. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Y ahí quiero que uno solo de ustedes me responda. Fíjense que tengo este que tiene todas las autorizaciones, pero no lo puede ejecutar. Y este que tiene toda la experiencia, pero no tiene autorizaciones para ejecutar. Entonces, ¿qué le pongo? Si no pongo ejecución de la prestación o cumplimiento de las obligaciones en materia del contrato, nunca va a poder ejecutar la prestación. Entonces, le tengo que poner esto. Y aquí, ejecución de la prestación, también le tengo que poner acá. Entonces, ¿qué pongo? Ejecución de la prestación, ambos, si no, no vale. Pero si no tienes, hijo mío, tú las autorizaciones, ¿cómo vas a hacer? Ah, muy bien. Contrato los servicios de la Cámara y el asesor de la Cámara me dice, tú ponte todo, recojo, traslado, eliminación, que significa prácticamente todo el servicio. Y tú, que no tienes autorización para hacer recojo, traslado y eliminación, ¿qué ponte? Ponte ejecución de la prestación. Oye, pero no puedo recoger, ni trasladar, ni eliminar. Pero nada obsta para que tú hagas la programación, la asesoría técnica, la inspección y supervisión de la ejecución. Tú no vas a recoger, trasladar esto, pero ojo, esto se tiene que programar, se tiene que analizar, se tiene que estudiar. Y tienes que asesorarlo, y tienes que inspeccionar, supervisar la ejecución de este mismo servicio. ¿Esto vale? ¿Es posible? Pues le digo, ganó la buena pro. ¿De acuerdo? Ganó la buena pro. Bien, ahora sí, preguntas. Gracias, Pablo, por la paciencia. Preguntas. Quiero poner otra cosa en pantalla que sea más bonito que ese monstruo que les acabo de mostrar. ¿Ya? Bien, Pablo. Ahora sí, somos oídos. Listo, doctor Tenemos ya Boris. 2 manos levantadas. Sí, Pablo. ¿Quiénes Bien. son? A ver, veo que es el señor Thomas Ellard. Por ahora solo el señor Thomas Ellard que quiere hacer una consulta. Puede habilitar Bien. su chat si desea. Por supuesto. Todos los que Hola, deseen. hola, ¿qué tal, doctor Boris? Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por su explicación y por su tiempo. Yo tenía dos consultas. La primera es respecto a la carta fianza, ¿no? Esa parte no me quedó muy claro, porque, por ejemplo, cuando es un consorcio, entiendo que si es una adjudicación simplificada, creo que las cartas fianza son a partir de 200.000 soles para arriba. No sé si me puede confirmar esa parte. Y la segunda pregunta es en los porcentajes, ¿no? Si justamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? Que también nuevamente estoy entrando recién a las licitaciones públicas, en mi caso, mi rubro es tecnología, ¿no? Y si tengo, digamos, empresas que tienen mucha más facturación en ciertos servicios, ¿no? Y hemos quedado en que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo soy especialista en el desarrollo de software de un cierto lenguaje de programación, que ellos no tienen digamos, el personal, ¿no? Entonces yo en sí voy a ejecutar el servicio, pero ellos tienen, digamos, facturación en general en desarrollo de software en general, ¿no? Que es un poco a lo que va la licitación. Entonces, justamente yendo digamos, a los porcentajes, independientemente de que pueda variar, las cartas fianzas, cada uno tiene que presentar una carta fianza, podemos quedar en que solamente una razón social, es decir, uno de los consorciados presenta la carta fianza. ¿Cómo se maneja esa parte? ¿No? Bien. Primero te respondo a la segunda parte de la pregunta. El porcentaje puede ser cualquier porcentaje distinto a las obligaciones mismas que tiene que tener o a la ejecución en la práctica del contrato. Esto es solamente para efectos de la validación del procedimiento de selección, porque puede tener un contrato aparte incluso. ¿De acuerdo, Tomás? Ya, no sé por qué, pero ya me estoy yendo más allá de lo que debía decirles. Ya demasiados tips, Pablo. No sé, me entra el demonio y me suelto demasiado para decirles más de lo que debo decirles.
pero se puede. Y segundo, respecto a la carta fianza, no tiene nada que ver la participación de cada consorciado, ni tampoco la inclusión de cada consorciado en la carta fianza, sino de la siguiente manera. Efectivamente, con la modificación de la ley del año pasado, hasta 200.000 soles en las simplificadas, no se necesita carta fianza, hasta 200.000 soles. Superado ese monto, sí se necesita carta fianza, incluso que también incluso, en el caso de MIPES, pueden ser retenidas en los primeros pagos, ¿de acuerdo? Y que queda como garantía ese fondo para garantizar el cumplimiento de la prestación, ¿ya? Ahora, cuando me dices tú, para emitir una carta fianza, tiene que ser de cada participación de cada consorciado y cada carta fianza de cada consorcio, no. Es una sola carta fianza que dice que garantiza al consorcio tal, integrado por las empresas tal, que lo puede expedir uno de los consorciados, dos de los consorciados, o ningún consorciado. Y fíjate, Tomás, que incluso hasta un tercero ajeno al consorcio, la empresa Rosa Roja, que no ha participado en este procedimiento de selección, solicita la carta fianza para avalar y financiar al consorcio fulano de tal en este procedimiento de selección. Uy, un ratito, pero es otra empresa, sí. Y vale, sí. Lo que quiere la institución es que se le expida a favor de la institución una carta fianza, aunque haya sido, digamos, a solicitud o con garantía de otro ajeno, pero para garantizar las obligaciones contractuales de este consorcio integrado por la empresa A, B, C, D, E y F. ¿De acuerdo? Bien, Tomás. Muy bien. Otra pregunta, Pablo. Vamos. Vamos a ver. Por ahora no han levantado su mano. Si igualmente quieren hacer alguna consulta, pueden escribir por el chat o igualmente pueden seguir habilitando su micro para que igualmente el doctor Boris pueda atender sus requerimientos. Entonces, yo mismo me hago una pregunta en este sentido, Pablo, y yo mismo me voy a responder. ¿De acuerdo? Si estamos hablando que es posible, digamos, que se emita una carta fianza para garantizar al consorcio y que lo genere un tercero ajeno al consorcio, ¿es posible? Sí, para afinar la pregunta de Tomás. Sí, porque lo único, y repito, que la institución quiere es que se garantice su cumplimiento contractual y haga quien lo haga, entonces, haga quien lo haga, esto garantiza, pero sí dice e indica expresamente que la carta fianza debe decir expedida a favor de la institución tal, dirección de administración, a efectos de garantizar las obligaciones contractuales del consorcio fulano tal, integrado por las empresas tal. ¿Ya? Perfecto, Para el doctor Boris. consorcio, ¿se debe hacer una razón social para que junten los consorciados? No. Y justo eso es lo que dije al principio, no. Este consorcio no hay razón social, no hay no. Algunos acostumbran a poner consorcio manos limpias, pero no, ya hace tiempo que ese nombre pasó de moda también. Y a lo mejor ponte guantes, ¿de acuerdo? Y también me dicen, ¿todos los consorciados deben tener RNP? Sí, todos y cada uno, en el rubro que se va a contratar. Sí, todos y cada uno, ¿ya? Si hay uno que posee, no se puede consorciar, no va a estar posible otorgarse incluso la buena pro, ni va a poder suscribir contrato. Gracias. Bien. No sé si hay otra pregunta. Por el momento por el chat no, solamente el del señor M. Montesa. ¿Alguien ha levantado la mano? No, tampoco. Entonces me hago yo una pregunta más, Pablo. Entonces, ¿por qué es bueno la promesa? ¿Por qué es bueno participar en consorcios? Es bueno participar en consorcios porque permite un principio de complementariedad. Hay cosas que uno tiene y otro no tiene. Por ejemplo, un ISO. Aunque algunas bases piden ISO para todos los consorciados, la regla general de complementariedad es que no les exijan ni los pidan a todos. Un OSAS que están pidiendo también, o una certificación, o digamos algún requisito de una autorización especial. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay bases que te piden para todos y cada uno de los consorciados. Entonces, eso sí, hay que ver para cada caso concreto, Pablo, si es que se exige para todos y cada uno o no. Por el principio de complementariedad que justamente tienen los consorcios, en principio no debería establecerse para todos los consorciados, sino porque el consorcio es el postor. Yo cuando doy la buena pro, no doy la buena pro a Pablo, Víctor y Alex, no. Yo estoy dando al consorcio conformado por Pablo, Víctor y Alex. ¿De acuerdo? Y eso va a ser mi contratista. Y ese contratista tiene, quieras o no,
esa autorización o ese ISO o esa conciliación o esa certificación que yo estoy pidiendo. Bien, Pablo. Bien. Tomás, nuevamente tiene otra pregunta, Tomás. Sí, doctor, solamente como para complementar o confirmar lo que he podido entender de su charla. Imaginemos este escenario, ¿no? Digamos, yo soy una empresa de tecnología que recién está contratando con el Estado, ¿no? Tiene recién algunos inicios ya de contratos y demás, y me consorcio con una empresa mucho más grande también de tecnología, pero dentro del personal clave, por ejemplo, que es lo clásico en tecnología, ¿no es cierto? Todo el personal, los especialistas lo tiene mi empresa, pero no tienen la facturación que está solicitando el proceso, ¿no? Entonces, eh, y yo no tengo cero, imaginemos que los similares sean algo bastante complejos y me consorcio con una empresa mucho más grande que la mía, ¿no? Pero en sí yo voy a hacer todo el trabajo y poner el personal, todo el personal clave y demás, ¿no? Pero y esa otra empresa va a poner el 100% de la experiencia. ¿Es posible? Es decir, yo con cero facturación, pero poniendo todo lo demás, ¿es posible hacer el consorcio? Sí. Respuesta concreta, sí. Y además, le puedes poner que el otro tiene 1% y tú el 99%. Si las bases en esas tres cosas que pueden tener, ¿qué cosas son, Tomás? Uno, el que aporta mayor experiencia, si no dice qué porcentaje mínimo debe tener, si establece un número máximo de consorciados y si establece el porcentaje mínimo de cada uno. Sí. Y le podrías poner que él tenga 1% y tú tienes 99%, lo puedes poner. Mira qué extremo, ¿eh? No has vendido ni un chicle y puedes participar, pero por supuesto, esto es lo que dije comenzando. Comenzando dije, ¿puede ser que alguien no haya vendido ni un chicle y participe en un proceso de 7 millones? Sí. ¿Por qué? Porque un consorciado tiene 5 y otro tiene 4. Entre los dos suman 9. Yo ya tengo 0. Y yo me voy con el 80% encima del consorcio. Y al otro le pongo 15% y al otro le pongo 4. No, 5 tiene que ser. Disculpe, yo soy malo para los números. Si me lo ponen en dólares, sí me acuerdo. Bien, Tomás, ¿clarito? Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Clarito, Tomás, ¿ah? Clarito. Y por favor, Pablo, ahora mismo les va a hacer llegar la directiva de consorcios y además las diapositivas de hoy día, que están para que las modifiquen si quieren, le pongan su nombre también. La foto sí es irreemplazable. Bien, perfecto, doctor Boris. Entonces, creo que si no hay más preguntas, esto sería todo. Tal vez desea agregar algo más. Por ahora, esto sería parte de la ponencia. Para mí, satisfecho, esperándolos el próximo mes. Me gustaría, Pablo, que con anticipación Ujú. nos digan en el mes de octubre qué fecha va a ser. Ya Sí, tienes el tema. El tema ya ujú. está hace 2 meses, creo, pero te he Ajá. vuelto a ratificar hoy día porque sé que hoy día vamos a empezar a trabajar contigo y probablemente en octubre, no sé, tú me confirmarás si va a haber una nueva modalidad de exposición. Yo presto, Eh, ajá. todavía no. No, vamos a mantener igual el mismo formato, vamos a realizarlo aproximadamente en la fecha, vamos a confirmarlo, va a ser aproximadamente el 11 de octubre, más que seguro, ¿no? ¿Ya? Y bueno, les voy adelantando un poquito dos cositas a todos los participantes. Primeramente, les estoy volviendo a compartir lo que es, por favor, su registro de asistencia en el chat para que igualmente se puedan inscribir, les pueda llegar su certificado y asimismo también les podamos hacer llegar el material de la OCE que nos ha compartido el doctor Boris el día de hoy para que igualmente puedan contar con esta información. Y de igual manera también estamos invitándolos a participar en el evento del siguiente mes sobre realmente qué es lo que se puede subsanar en las ofertas dentro de un procedimiento de selección sobre lo que es momentos, plazos y modos de subsanar casos. Igualmente vamos a estar colocando la invitación, vamos a recolocar el evento para que igualmente se puedan inscribir y de igual manera esperamos contar con su participación en el siguiente evento al lado del doctor Boris. Pablo, muchísimas gracias, eres muy amable, gracias por todo, y a ustedes, señores, y todos y cada uno, gracias, gracias, los esperamos entonces el 11 de octubre probablemente, o ya les indicaremos qué fecha. Muy Sí, buenas tardes. perfecto. Listo, doctor Boris. Igualmente, muchas gracias a usted, doctor Boris, a todos los participantes, ¿no? Igualmente ya a la brevedad les estaremos haciendo llegar el material con toda la información. Cualquier duda o consulta, igualmente nos vamos a estar a disposición para poder apoyarlos y ya les estaremos informando próximamente la próxima realización del evento en el mes de octubre.
Bien, eso sería todo, doctor Boris, estimados participantes. Igualmente, gracias por su tiempo y ya nos estaremos viendo en el próximo evento con apoyo del doctor Boris. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Boris. Buenas tardes a todos. Hasta luego.